Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Daniel Sepúlveda y como podrán ver justo aquí en la pantalla, el día de hoy nos encontramos con Alice Kellen, autora de este libro titulado Quedará el amor. Ay, estoy con el background, ahora sí, Quedará el amor. Y vamos a estar hablando precisamente con Alice sobre esta nueva novela, sobre su proceso de escritura. Bienvenida, Alice, a Colombia. ¿Cómo te ha ido en estos días? Bien, bueno, llegué ayer y pude dar un paseíto y ver un poco. Siempre me acerco al Museo Botero, a una librería que me gusta mucho. Bien, no me quejo. Y hace buen clima, aunque aquí dicen que no. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, Alice, quería comenzar precisamente porque la novela comienza con Margot, quien trabaja limpiando habitaciones de hospital. Estamos por ahí en el año 1996. Ella se encontrará precisamente con un paciente que es Cedric, quien va a protagonizar la historia que vamos a conocer en esta novela, ¿cierto? ¿Podrías hablarnos un poco y de manera muy introductoria sobre estos dos personajes? Sí, pues bueno, como has dicho, Margot trabaja limpiando un hospital y entonces en una de las habitaciones está Cedric, que está, digamos, a las puertas del final, en cuidados paliativos, es un hombre mayor, ella es más joven y entonces, digamos que empiezan a hablar. Y a raíz de esas conversaciones se va creando entre ellos una amistad que para mí es un poco la columna vertebral de esta historia. Y esto nos lleva atrás en el tiempo a una historia de amor que sucedió a las puertas de la Segunda Guerra Mundial y también al presente, eh, donde conocemos un poco más la historia de Margot, que también tiene ahí como bueno, pues algo que van haciendo. Tenemos precisamente una novela en la que nos estás contando pues estamos nosotros conociendo dos momentos diferentes de la historia, uno en el pasado, uno en el presente. Es complicado, digamos, que llevar el hilo cuando estás contando ambas historias al tiempo, o qué fue tal vez lo más retador al momento de escribir esta novela. Sí, yo creo que quizá lo más difícil era un poco, digamos que los capítulos del pasado me costaba mucho más escribirlos, eran más densos, más asfixiantes, más pausados, quizá, ¿no? Los del presente tenían como mucho más diálogo. Entonces, de alguna manera, los del pasado me costaban más, fue quizá más complejo, mantener los dos tonos separados, porque creo que el presente tenía que oxigenar un poco la historia y darle a lo mejor algún punto más divertido, más ligero, ¿no? Y mantener ese equilibrio, ¿no? Yo creo que fue ahí un poco el trabajo de fondo. Y sueles tener, digamos que clara la estructura y el destino de hacia dónde va a ir la historia antes de empezar, o te dejas llevar al momento de sentarte a escribir. Sí, siempre tengo claro lo que va a pasar, o sea, la trama, el grueso de la trama, aunque me gusta dejar espacio para que si de pronto se me ocurre una conversación que a mí me parece interesante poder encajarla, no me gusta que todo esté ya, ¿no? Como tan controlado y encorsetado, pero más que nada porque creo que el proceso tiene que ser divertido y de alguna manera tú tienes, mientras estás trabajando en la novela, me gusta mantener, ¿no? Como la cabeza activa, como pensando, vale, ¿y qué enfoque le doy a este capítulo? Tiene que pasar esto, pero la forma en la que tiene que pasar, sí que ahí me permito como cierta libertad, ¿no? E incluso a veces escribes un capítulo y la forma en la que está escrita no te convence, lo cambias y estás contando lo mismo, pero claro, lo estás contando desde una perspectiva diferente, pues a lo mejor con más diálogo o de una manera más poética, más lírica, o más, y entonces eso ya cambia, ¿no? O sea, no el qué, pero sí cambia el cómo, que para mí siempre es como lo principal. ¿Y qué tanto cambia la perspectiva del personaje al momento de escribir la novela? Porque el presente, digamos que lo vemos más desde la perspectiva de Margot, pero el pasado es más desde la perspectiva de Cedric. ¿Qué tan diferente fue al momento de escribir meterte en esa mente de cada uno de los personajes? Bueno, la verdad es que eso es algo que nunca me ha costado, quiero decir, pero creo que esto viene porque yo nunca me he sentido la protagonista de mis propias historias. Yo sé que hay muchos autores y autoras que escriben desde el yo, pero esto es algo que es al revés. Yo creo que para mí sería complicadísimo y me ocurre al contrario. Soy muy capaz de meterme en la piel de pronto de un niño, de una mujer de 34 que tiene X realidad, de un hombre de 80 años que está a las puertas del final. Y además me gusta y me parece divertido y me siento muy cómoda, ¿no? Jugando con esto. Entonces, para mí esa es como la parte más liviana, ¿no? A la hora de escribir.
¿Y tienes una rutina de escritura? A mí me gusta preguntar esto porque uno a veces encuentra algunos detalles en las rutinas de algunos escritores. Algunos me dicen, mira, yo solo escribo de noche, o yo enciendo unas velas, o yo pongo música. ¿Cuál es esa rutina o qué es esas cosas, cuáles son esas cosas que tú haces al momento de sentarte a escribir que te ayudan a meterte en la zona y estar en la actitud correcta para escribir? Pues lamentablemente ahora mismo no tengo rutina, porque la verdad es que me cuesta tener, digamos, como una vida un poco monótona entre promoción y viajes y, bueno, la vida en general. Pero para mí lo ideal es escribir por las mañanas con un café y luego otro café y otro café y otro café, así en bucle. Me cuesta muchísimo entrar, o sea, lo que es sentarme delante del ordenador y arrancar, es como que noto que lo voy posponiendo. Pero luego una vez que entro me pasa al contrario, me cuesta mucho parar y salir, ¿no? O sea, ya cuando estoy. Pero, por ejemplo, soy el tipo de autora que si tiene 40 minutos libres, ni siquiera lo intento, ni abro el ordenador porque sé que cuando ya empiezo a sentirme cómoda, bueno, va a terminar el momento y no me vale la pena. Así que necesito tener como unas cuantas horas libres. Algo que me llamó mucho la atención, Alice, es que tú haces playlists de canciones que te acompañan en tu escritura y además los lectores pueden acceder a ellas. ¿Qué tipo de canciones te acompañaron, por ejemplo, al momento de escribir Quedará el amor? Pues me acompañó mucho un disco de Dire Straits, el de Brother in Arms, y sí, bueno, creo que tengo no sé si tengo publicada la lista, lo tengo que mirar, pero sí, era algo que hacía porque de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando escucho música y luego pensé que, bueno, que dejar, hacer público, porque normalmente lo tengo en secreto mientras escribo, luego hacer público como esta lista que me ha acompañado, que a veces es un poco caótica, pero en otras ocasiones es total la historia, ¿no? Entonces, sí, Ujú. la música para mí en general en mi vida es muy importante. Vale, vale, y eso me gusta mucho, en especial que puedas crear también esa conexión con la música, con los lectores, porque muchos lectores también aprovechan ese recurso que ya está creado para acompañar su lectura y eso aumenta mucho más esa experiencia. Y hablando precisamente de experiencia, más que todo tu experiencia como escritora, bueno, tú empezaste siendo una autora autopublicada en Amazon, ¿cierto? En donde tuviste pues un éxito muy grande y ya luego las editoriales empezaron a ofrecerte trabajar con ellos, publicar tus novelas con ellos. ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué tan diferente es el proceso de la autopublicación en comparación con la publicación editorial? Bueno, es completamente distinto, pero en mi caso yo agradezco que fue algo paulatino. De hecho, yo durante varios años estuve publicando con una editorial y también seguía publicando en Amazon. Era como algo Ujú, híbrido. Entonces eso me ayudó un poco, ¿no? Como a hacer ese cambio y esa transición, porque es verdad que no tienen, bueno, sobre todo tienes que aprender a las cosas no estén bajo tu control, tienes que delegar, tienes que dejar ir y tienes que adaptarte a que de pronto existen unas fechas de entrega, unos compromisos, como de alguna manera es un trabajo, ¿no? En el que tú miras tu agenda y ya está llena de reuniones, bueno, eventos, ¿no? Como ciertas cosas que en ese momento, no sé cómo sería ahora, pero en ese instante en Amazon no tenía nada, solo tenía que escribir y ya está, nada más. ¿y hay algo que eches de menos de la autopublicación, por ejemplo, de esos momentos en el que tú eras responsable por tus propios libros? Sí, yo creo que lo que echo de menos es que en ese momento no consideraba, porque todavía no vivía de escribir, entonces era como algo que hacía un poco en mis ratos libres. Entonces es verdad que había una ligereza y una parte de hobby y de juego y de hacer algo solamente para mí, ¿no? Sin pensar en nada más, eh, con cero presión, que eso ya luego creo que nunca vuelve a ser igual, que sí que es verdad que era una sensación muy gratificante. Y precisamente ahora que mencionas la presión, bueno, yo creo que el mundo editorial ha cambiado mucho con el tiempo y uno de esos cambios puede ser incluso la inmediatez con la que el mercado está esperando esas nuevas novelas. ¿Tú cómo manejas esa presión? ¿Te dejas afectar o simplemente no te afecta en absoluto al momento de trabajar con tus libros? Bueno, a ver, siempre es algo que tienes en cuenta y es verdad, pero a mí me pasaba al contrario y yo he ido espaciando cada vez más las novelas. Hubo un año que incluso porque reeditamos novelas antiguas que tenía en Amazon, que llegué a publicar 3 novelas en editorial. Ujú, Una era reedición y las otras dos, pues bueno, eran novedad. Y ahora, en cambio, pues estoy publicando una cada año y medio. Entonces, ujú. al final, más allá de lo que pida el mercado, que es comprensible, ¿no? Y quieres satisfacer, tú tienes que pensar también hasta dónde puedes llegar
bien, porque a mí me preocupa mucho llegar a medio gas, ¿no? O sea, esta sensación de sacar algo que tú sabes que no está como tú crees que tiene que estar, ¿no? Ahí creo que tienes que hacer un ejercicio y ser capaz de pararte y de poner en balanza un poco eh, qué vale la pena para ti. Sí. ¿Y tienes tal vez alguna novela que hayas escrito antes que nunca publicaste y que esté de pronto en remojo, en un cajón, o definitivamente esas que no se han publicado, digamos que están guardadas para siempre y nunca van a salir, o tal vez estás esperando el momento adecuado para reescribirlas? Pues sí que tengo algunas, pero son súper antiguas. A lo mejor cuando yo tenía 16 años, que obviamente nunca van a ver la luz. Y, y en el caso de, por ejemplo, de Quedar al amor, fue una novela que tardamos muchos años en sacarla. La escribí hace 5 o 6 años y luego la he reescrito 2 veces. Esta es la tercera versión. Y es verdad que, bueno, que hay veces que no es el momento. Ahora, por ejemplo, vamos a sacar una reedición, que es la segunda novela que yo autopubliqué y también, como sabía que tenía que reescribirla entera, tenía que encontrar el momento en el que pudiese afrontar eso, ¿no? Y hacerlo bien. Así que, bueno, yo creo que a veces es cierto que al principio me dejaba llevar mucho por la inmediatez, ¿no? Y tenía ahí el impulso y creo que ahora me tomo las cosas de otra manera. Bueno, tú, digamos que con el paso del tiempo has tenido pues este logro tras logro, tus libros pues han sido un éxito a nivel internacional, pero yo quisiera que nos devolviéramos un poquito en el tiempo y bueno, no sé si nos puedas hablar un poco acerca de qué sentiste la primera vez que viste una de tus novelas publicadas en otro idioma. Pues yo te diré que esas de las cosas que más ilusión me han hecho. Siempre me preguntan por el audiovisual, pero a mí ver una novela en otro idioma me hace más ilusión, porque al final sigue siendo tuya completamente y hay algo como muy mágico, ¿no? En pensar que una persona con la que no podrías comunicarte o tener una conversación la estás teniendo a través de tu libro, ¿no? Y le está llegando algo que tú has sentido, que tú has plasmado, que tú has hecho. Me parece, vamos, como lo más, ¿no? Que puedes llegar. Y hay algo, bueno, generalmente supongo que en cada proyecto que haces aprendes algo nuevo y de pronto, no sé, cometes algún error en alguno, lo corriges y en el siguiente ya no lo haces. ¿Qué tanto ha cambiado ese proceso de escritura con el tiempo y de pronto qué has aplicado en este último proyecto que no lo habías hecho o que aprendiste gracias al anterior? Sí, bueno, aprendes todo el tiempo constantemente y espero que dentro de 10 años, cuando lea las novelas que escribo ahora, me parezcan, bueno, que tienen muchas cosas que mejorar porque eso será una buena señal. Yo creo que se aprende leyendo y escribiendo sin parar. Eh, por ejemplo, yo antes a lo mejor no valoraba lo complejo que es hacer una buena conversación, un buen diálogo, que sea natural, que tenga sus silencios, sus interrupciones, su caos, porque cuando hablamos, ¿no? Muchas veces de pronto hay un cambio de tema, hay un tal, ¿no? Hacer eso bien. Y luego la parte técnica, ¿no? Que a lo mejor antes le daba mucha más importancia a la trama, a los personajes, y ahora sí le doy importancia, pero el cómo, ¿no? Llego a donde quiero llegar, de pronto es como mi gran obsesión desde hace unos años. Y para finalizar, Alice, a mí me gusta siempre hacer esta pregunta porque pues está bien también conocer cuáles serían esos tres libros que recomendarías. No necesariamente tienen que ser tus favoritos de toda la vida, también puede ser tal vez algún libro que hayas leído hace poco, que consideras que las otras personas también deberían conocer. ¿Cuáles serían esos tres libros que en este momento tú recomendarías? Pues mira, el, uno de los libros, los dos libros quizá que más me gustaron del año pasado fueron Lo demás es aire de Juan Gómez Bárcena y Años Luz de James Salter. Y luego un libro que para mí, que he releído varias veces y que para mí es muy especial, es Las uvas de la ira de Steinbeck. Nice, nice. Bueno, pues Alice, muchísimas gracias por tu tiempo. También invitar a todas las personas que están viendo esta entrevista que corran a adquirir Quedará el amor de Alice Kellen. Lo pueden encontrar en la Feria del Libro, si están en este momento en Bogotá, pero también lo pueden encontrar en todos los países de América Latina y España, probablemente muy pronto también en otros países que no sean hispanohablantes. Y bueno, nuevamente Alice, muchísimas gracias por tu tiempo. Mil gracias a ti, ha sido un placer. Gracias.